con o sin factores de riesgo, para la detección temprana de ¿qué? Principalmente de opacidades de los medios. Hablamos opacidades de la córnea, opacidades del cristalino y opacidades del vitrio, como por ejemplo, lo más importante, la catarata congénita, las disgenesis del segmento anterior, el retinoblastoma. Otra de las patologías son las anomalías estructurales que vienen relacionadas siempre con síndromes genéticos y algunas anomalías secundarias siempre a trastornos metabólicos. Entonces, el tamizaje oftalmológico ya está dentro del programa de tamizaje neonatal, que incluye también tamizajes como el auditivo y el metabólico. Si bien es cierto, eso lo estamos haciendo aquí en otras partes del mundo, Colombia, México, aparte de estos tamizajes que es el metabólico, el auditivo y el oftalmológico, están incluyendo el cardiológico y el ortopédico, que para ellos les funciona bien y les está yendo bien y les ayuda pues a identificar patologías importantes previamente a su manifestación, ¿no? Y el objetivo del tamizaje oftalmológico, ¿cuál va a ser? Identificar tempranamente defectos o condiciones asociadas a enfermedades congénitas. Como les comentaba en algún momento, ya hay una base legal para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que esto es importantísimo. Hay una ley que se creó, la ley 29885, donde habla de un interés nacional para la creación del programa de tamizaje neonatal universal. Sale el decreto en el 2013 donde va a aprobar el reglamento de esta ley. Años después hay una resolución ministerial del 2013 que aprueba ya la norma técnica para la atención integral de salud neonatal. Y es en el 2019 donde se aprueba la norma técnica para el tamizaje neonatal, enfocados en ¿qué? En el tamizaje oftalmológico, el auditivo y el metabólico, buscando justamente enfermedades como el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, fibrosis quística, hipoacusia congénita y la catarata congénita. Entonces, las indicaciones, según el decreto supremo, es que se debe evaluar a todo recién nacido dentro de los primeros 28 días de su nacimiento, si es que ha sido nacido en un establecimiento de salud. Si es que ustedes han visto al bebé, ya ha sido recibido por referencia de otro establecimiento de salud. Así ese bebé haya sido captado por parto domiciliario, pero que siga controles en el hospital y que se atienda de repente en otro hospital independientemente de su procedencia. Entonces, todo niño recién nacido que de repente ustedes reciban, sí o sí saben que ya hay una ley que los ampara y que tiene que pasar sus 3 tamizajes. Es importante recordar que de la parte oftalmológica, en cuanto a los tamizajes, nosotros tenemos un periodo de maduración visual. ¿Qué quiere decir? Ese periodo de maduración visual va desde el nacimiento hasta que el niño cumple los 7, 8 años. Pero hay un periodo especialmente, que es el periodo crítico, que son los 3 primeros meses de vida. ¿Qué quiere decir? Si es que hay un bebé que presenta alguna alteración que interfiera durante este periodo de maduración, puede tener una incapacidad visual permanente si es que esto no se diagnostica a tiempo. Dentro de lo que es el tamizaje oftalmológico, lo he dividido en estos puntos, que es como lo manejamos, ¿no? Primero, y lo más importante, la historia clínica. Vamos a hacer una inspección de las estructuras, los reflejos pupilares que son importantes, el reflejo rojo y el fondo de ojo. Para comenzar, como en toda especialidad, lo más importante es conversar con el paciente, ¿no? ¿Para qué? Para poder saber los antecedentes de ese bebé que estamos recibiendo. Es importante la historia de factores de riesgos oculares y alteraciones visuales en la familia, en la consanguinidad directa, primer grado, madre, padre, hermanos, buscando que haya catarata congénita, que de repente alguien de la familia haya tenido un glaucoma congénito, retinoblastoma, alguna enfermedad metabólica, algún familiar que no vea con un ojito, algún familiar que tenga el ojito desviado, o que haya alguna historia familiar de problemas médicos. De repente tenemos pacientes que no entienden bien alguna terminología, pero se les puede preguntar: señora, ¿en su familia alguien que no vea?
alguien que haya nacido cieguito, algún niño, algún adolescente que veía bien y que de un momento a otro perdió la visión, antecedentes de tumores. Entonces es bien importante preguntar a los familiares, siempre pensando en cómo el familiar nos puede entender, ¿no? La segunda parte es la fase de la exploración. Aquí es importante porque, como les decía, el primer filtro van a ser siempre los pediatras, van a ser siempre las enfermeras, porque ustedes son los que van a evaluar a los bebitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos evaluar? A simple vista, la parte de la inspección, anomalías del globo ocular. Por ejemplo, los anoftalmos. Pueden ser niñitos que no tengan ojito, pueden ser en los dos, a ausencia de los dos ojitos, o como está en la tomografía, un anoftalmos unilateral, solamente ausencia de un ojito. Otra cosa que llama la atención rápido son los microoftalmos. Un ojito más pequeño, puede ser también unilateral o bilateral, y siempre estas alteraciones van asociadas con otras alteraciones congénitas, y generalmente son por infecciones por TORCH, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Otra de las alteraciones que podemos evaluar a simple vista son las alteraciones de los párpados. La ptosis congénita, tiene mamá con un bebé que tiene el párpado bien caidito, puede ser por una distrofia del músculo elevador del párpado superior, o puede estar asociado a síndrome de Horner o parálisis congénita, pero es importante, ante la duda, mejor derivar al oftalmólogo. Los colobomas palpebrales, que son, como ven, una hendidura que hay en el párpado superior, que es debido a una fusión incompleta del margen del párpado, y estos defectos, cuando son un poco grandes, sí o sí hay que derivarlos, porque probablemente este niño tenga que entrar a la sala de operaciones para suturar, porque si no van a haber heridas, van a haber úlceras, y ese ojito de repente se puede perder, ¿no? Otra de las cosas que recibimos bastante son las córneas agrandadas. A veces los papás vienen con los bebitos, doctor, mire, mi hijito es bien ojón, porque a veces presenta megalocornea en un ojito, puede ser en los dos ojitos, hay que estar bien atentos. Hablamos de megalocornea cuando se mide el tamañito de la córnea y mide más de 2.5 milímetros. Y hay que estar atentos porque siempre les digo, una malformación congénita puede venir con otra asociada, ¿no? Y en estos casos, las megalocorneas pueden venir con síndromes asociados con escoliosis, retardo de crecimiento, microcefalia y hipotonía. Si agregamos que viene la mamá con un bebé que tiene un ojito con transparencia, vamos a decir normal, y una opacidad corneal, tenemos que pensar siempre en glaucoma. El glaucoma es una de las primeras patologías más frecuentes que tenemos que ver. De repente la mamá viene, doctora, mi hijito tiene como el ojo azulito, parece que está más grandecito, y hay lagrimeo, y de repente tiene mucha sensibilidad a la luz, entonces estamos de repente frente a un glaucoma congénito. Entonces siempre hay que pensar de repente de más, porque podemos ayudar mucho a ese bebé. Otra de las anomalías también pueden ser las anomalías de los iris, ¿no? El coloboma de iris, que es como que la ausencia de iris en esta zona inferior, casi siempre la localización es inferior, y hay que descartar, como les decía, asociaciones, ¿no? El coloboma viene a veces con defectos cardíacos, atresia de Coana, retraso del desarrollo físico, hipoplasia genital y anomalías de oídito. Otra de las patologías que no es muy frecuente pero se puede presentar es la aniridia, que es la ausencia del iris, y que este se presenta también acompañado de cataratas, de hipoplasia del nervio óptico. Pueden llegar a ser glaucoma estos bebés en un 50%, y tiene bastante relación con el tumor de Wills. Entonces les vuelvo a repetir, toda anomalía congénita viene también asociada a otras anomalías, entonces hay que buscar qué puede acompañar a estos bebitos, ¿no? Bueno, el estrabismo es una de las patologías que se ven frecuente. No necesitamos, como les digo, mucha evaluación, porque a la inspección podemos darnos cuenta que hay algo que está pasando en estos ojitos. Si bien es cierto, el diagnóstico de estrabismo se hace a los 6 meses, pero hay bebitos que tienen un desvío muy marcado. No necesitas esperar a los 6 meses. La mamá dice, doctora, tiene un ojo que desvía, pero yo me doy cuenta que cuando le hacemos movimiento ese ojito casi no se mueve. Entonces es importante, recuerden lo que les dije al comienzo, que tenemos un periodo crítico, que son los 3 primeros meses, y que si ese niño no se le soluciona
este problema puede tener un ojito perezoso pues muy marcado, severo, ¿no? Entonces tenemos que evaluar bien y ante la duda mejor interconsulta con el oftalmólogo. Los reflejos también es otra evaluación que lo pueden hacer ustedes como pediatras. El reflejo del parpadeo y los reflejos pupilares. En realidad el reflejo del parpadeo es más que todo, se le pone un objetito al bebé o de repente una luz y el bebito lo que tiene que hacer es cerrar el ojito, ¿no? Ante la sensación de miedo, de repente cerrar el ojito porque eso te da una idea de que hay sensibilidad en el ojo. Y el reflejo pupilar, que se evalúan aquí más que todo para hacer un descarte de que hay algún problema neurológico. Es fácil, está el bebé, una linternita, más que todo buscando que la presencia, que haya reflejo fotomotor y el reflejo consensual, que se hace con una linternita a 15 centímetros del bebé, buscando descartar alguna patología neurológica más que todo. Este es el reflejo más importante, creo, de la charla, que les va a ayudar muchísimo. Es la prueba del reflejo rojo o la prueba de Dunker. Este examen es un examen sencillo. Lo ideal sería que todo servicio haya un oftalmoscopio directo, no que todos los pediatras pudieran tener su oftalmoscopio directo en su consulta del día a día, porque esto nos va a ayudar bastante. Parece una prueba tonta, pero nos ayuda bastante porque nos ayuda a descartar, a pensar en patologías que realmente pueden ocasionar mucho daño en la visión del niño, ¿no? ¿Qué es el reflejo? La prueba del reflejo rojo nos ayuda más que todo a detectar anormalidades del segmento posterior y descartar que hay alguna opacidad. Se utiliza el oftalmoscopio directo, más o menos a unos 40-50 centímetros del bebé. Utilizamos, como dice ahí, un poder de 0 dioptrías y el círculo más grande, y lo que hace es tratar de reflejar. En la imagen está una niñita más grande, pero esa es la idea, buscando que la luz refleje en los dos ojitos a la vez. Y lo ideal es ver reflejos iguales. Esto es una reacción del reflejo igual, quiere decir que la visión binocular está normal. Si es que nosotros evaluamos que hay un reflejo rojo presente y en el otro ojito hay un reflejo blanco, un reflejo amarillento, un reflejo ausente, aquí es donde tenemos que preocupar, ¿no? Podemos tener de repente, que no es el temita de la charla, pero podemos tener reflejos diferentes, no tanto blanco, pero un rosadito más bajito o un rosadito más tenue. Podemos pensar que ese ojito tenga medidas altas de repente o que haya alguna otra cosita, pero este reflejo blanco es bien llamativo y tenemos que tenerlo bien presente porque quiere decir que aquí está pasando algo en el ojito. Por ejemplo, aquí, estos bebés, no necesitamos muchas cositas. La mamá le está haciendo UPA al bebé, esta mamá también le está haciendo UPA, se le ha hecho el reflejo a los bebés, se está proyectando la luz y vemos acá los reflejos rojos. De repente, en el caso de nosotros que hacemos las evaluaciones frecuentes, ya no utilizamos el oftalmoscopio directo, sino como está acá la imagen, nos ponemos el oftalmoscopio indirecto para hacer el examen. El bebé está despierto, con los dos ojitos abiertos, y enfocamos, y la luz nos permite también a nosotros ver los reflejitos. Por ejemplo, este bebé, ¿no? Está dilatadito, le hemos hecho el enfoque y los reflejos son blancos. Inmediatamente, ¿qué pensamos? Una pupila blanca, ausencia del reflejo del fondo de ojo, eso se llama una leucocoria. La leucocoria es, como dicen, en un ambiente oscuro aparece el gatito y parece que son los ojos del gato, ¿no? Porque así se ven blanquitos. Si estamos ante esta sospecha, tenemos que pensar en alguna posibilidad de estas patologías, que son las más importantes, las más frecuentes. La catarata congénita, el retinoblastoma, la retinopatía de la prematuridad y los desprendimientos de retina. Hay muchas otras causas, pero estas son las frecuentes, ¿no? Y como les digo, miren cómo podemos llegar a estos diagnósticos con muy poquitas cositas, ¿no? Como les digo, siempre ante la duda, ante la sospecha, mejor enviar al oftalmólogo. En cuanto a las cataratas, sabemos que las cataratas son la opacificación del cristalino.
Las cataratas pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales. Las causas pueden ser muchísimas. Hay causas desconocidas, hereditarias, metabólicas. Por ejemplo, esta es una catarata que se ve como una gotita de aceite y tú estás proyectando aquí el reflejo rojo. Se ve el reflejo rojo, pero ves como que hay una gotita de aceite, ¿no? Esta es una catarata por galactosemia. Hay cataratas por enfermedades sistémicas, hay cataratas por enfermedades como el TORCH, y hay que tener bien presente que la mayoría de bebés con síndrome de Down pueden presentar cataratas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque el bebé que sea diagnosticado lo antes posible, el tratamiento tiene que ser rápido. Las cataratas bilaterales deben de operarse entre las 10 a 12 semanas de vida. Las cataratas que son unilaterales deben de operarse antes, inclusive entre las 6 a las 8 semanas, porque acuérdense que tenemos un periodo crítico, que son los 3 primeros meses. Y si yo opero a ese bebé de repente mucho después, ya las posibilidades de que esa visión sea óptima es bien poquita. Entonces recordar, dentro de este margen de tiempo es cuando se obtienen los mejores resultados en cuanto a pronóstico de recuperación visual. Las primeras semanas de vida son importantísimas para la estimulación visual y para que no se desencadenen mecanismos como el ojo perezoso. Necesitamos recibir estímulos visuales al nacimiento para poder iniciar el desarrollo visual de forma correcta. Entonces acá lo más importante es el tiempo. El tiempo es un factor importante. Por eso ustedes, que son el primer filtro, deben de tratar de hacer estas evaluaciones. Hasta aquí son exámenes que pueden realizar ustedes como pediatras, que nos va a ayudar bastante a nosotros ya como oftalmólogos para terminar de hacer nuestra parte, ¿no? Y ya la parte que sí vamos a hacer nosotros es la fondoscopía o el fondo de ojo. Entonces, recordar, el examen del fondo de ojo es un examen que hacemos en consultorio. Se necesita el oftalmoscopio indirecto, una lupa de 28, el blefarostato, el indentador y unas gotitas. La primera parte del examen la hacemos nosotros en el consultorio, y esta segunda parte, cuando ya terminamos de evaluar al bebé, conversamos con los papás y les explicamos de la importancia del examen y peleamos un poco con el tema de las gotitas. ¿Por qué le van a poner las gotitas? ¿Para qué le van a poner las gotitas? ¿Le va a hacer algún efecto las gotitas? Pero les explicamos que si no se ponen las gotas, no hay manera que nosotros podamos hacer la evaluación del fondo de ojo. Estamos mintiéndole al papá que vamos a hacer una evaluación del fondo de ojo porque no se va a poder. Entonces, una vez que el papá entiende, nos da la autorización, se empieza a poner las gotitas a los bebés hasta que estén bien dilatados. Una vez que estén bien dilatados, pasan al consultorio. Como se ve, se les pone. Hay niñitos y niñitos. Hay niñitos que de repente tienen una buena apertura ocular, el ojito ayuda bastante, y de repente no es necesario poner el blefarostato, sino simplemente abriendo la manito nos ayuda. El niño, hay niños que duermen y colaboran perfecto, pero hay otros que no colaboran. Entonces sí es necesario que haya otra persona contigo y se les coloca el blefarostato. Con el oftalmoscopio indirecto, con la lupa proyectamos y estamos viendo las imágenes del fondo de ojo. Este aparatito que se llama el indentador, realmente los retinólogos son los que lo utilizan todo el tiempo. En el caso de nosotros, solamente en mi caso, que es, vamos a decir, cuando quiero evaluar bebés prematuros, y sí o sí necesitamos ver la periferia, porque la retinopatía y la prematuridad, si bien es cierto no lo voy a tocar porque no es un tema del tamizaje, sí se necesita evaluar la periferia, porque ahí es donde empieza el daño. Entonces a estos bebitos sí se les coloca el indentador, y además es un poco más práctico porque esos bebitos se les evalúa en la UCI, no están los papás presentes, entonces como que no es tan traumático, porque el indentador va dentro del ojito y se mueve el ojito para poder evaluar la parte de la retina periférica. Pero esta es la manera como hacemos el fondo de ojo. En el caso acá en la clínica se les hace a todos los bebés que se reciben, que por lo menos de repente pasada la edad 3 meses, 4 meses, 5 meses de una primera evaluación, siempre hay que evaluar el fondo de ojo, ¿no? ¿Por qué?
porque el fondo de ojo nos va a permitir ver muchísimas patologías: hemorragias del recién nacido, hemorragias vítreas, desprendimientos de retina de repente en la retinopatía del prematuro, alteraciones congénitas como el coloboma de retina, el coloboma de nervio óptico, o cicatrices como son las cicatrices por la toxoplasmosis, que también es una patología frecuente, ¿no? Entonces, ya para terminar la charla, les voy a hablar solamente de una patología que es importantísima en este examen del tamizaje, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es una neoplasia congénita hereditaria, es un tumor intraocular maligno más frecuente en la infancia, puede ser bilateral en un 35% y la edad promedio es más o menos a los 23 meses, pero puede ser hasta los 6 años, ¿no? Sí, hasta los 6 años puede presentarse. En realidad, como les decía, acá lo más importante es la evaluación a tiempo de estos niñitos, ¿no? Porque la mayoría es asintomático. Tenemos niños que tienen los tumores y están por ahí sin saber y no se presenta hasta un cierto tiempo, y el primer signo va a ser la leucocoria, que es el reflejo blanquecino. Hay otros niños que ya tienen poca visión y de repente empiezan a hacer estrabismos, que son los desvíos como es la imagen de la esquina. Luego aparece un poco más complicada la cosa y ya viene el ojo rojo doloroso, donde hay ifema, que es el sangradito en la cámara anterior. Vemos rubiosis, son los vasitos, la pupila se empieza a dilatar, la visión baja bastante y empiezan el nistagmo, las anisocorias, el lagrimeo, se asocia a las opacidades corneales y se agrega un glaucoma secundario, ¿no? El diagnóstico, como les digo, casi siempre lo podemos hacer con fondo de ojo. Hacemos el fondo de ojo y se ve la masa, solamente el fondo de ojo. Si de repente queremos descartar o de repente queremos un poquito de ayuda diagnóstica, la ecografía, se puede ver la imagen de masa, de repente con algunas calcificaciones. En bebés pequeños no utilizamos mucho, pero se pueden hacer también angiografías como para ver la localización y la vascularización que pueda tener el tumor, y de repente también ayuda para descartar que ese tumor no haya ya expandido. Se puede hacer una tomografía y una resonancia magnética, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar, que haya una invasión extraocular. La órbita y el nervio óptico se invade en los casos ya muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede evaluar en un ojito la leucocoria, en otro ojito ya hay compromiso de la córnea, ya hay compromiso probablemente extraocular. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Es triste ver que podemos haber hecho algo cuando el niño estaba con la leucocoria y no haber hecho nada de repente porque no le prestamos atención y llegar a esto. Esta es una enfermedad rápida, la progresión es rápida, de repente si el diagnóstico es oportuno pueden recibir quimios, y si no, se tiene que nuclear el ojo, se tiene que sacar un ojito, se sacan los dos ojitos, siempre tratando de conservar la vida del paciente, que a veces ni siquiera eso, porque ya llegamos tarde, ¿no? Entonces es una enfermedad muy importante y me parece que haciendo un poquito de esfuerzo en las evaluaciones de repente podemos ayudar bastante, ¿no? Entonces, para terminar, hay que recordar la importancia del tamizaje visual, hay que recordar que ya hay una ley que respalda el tamizaje. La evaluación debe realizarse a partir del primer mes de vida durante cada consulta del niño sano que se realice, con la finalidad de detectar las alteraciones visuales más frecuentes como las opacidades, los estrabismos y las ambliopías, ¿no? En todos los recién nacidos se debe realizar la valoración del reflejo rojo. Con esto es con lo que nos tenemos que ir, ¿no? Al fin de detectar de forma temprana alteraciones como cataratas congénitas y los retinoblastomas. Escuchar siempre atentamente a los padres, y se recomienda seguir los controles a los 6 meses. O sea, siempre es, lo ideal sería al nacer, a los 6 meses,
entre los 3 y 5 años, y si no encontramos nada, puede ser después una vez al año. Recuerden que el desarrollo visual se da hasta los 7 años. Pasados los 7 años, de repente si el niño no tuvo nada y de repente necesita lentecitos más adelante, los va a utilizar, pero siempre va a llegar a ver a su 100%. Entonces, recordar, derivar, detectar, derivar y seguir siempre al paciente. Muchas gracias. Tengan todos buenas noches. Yo soy la doctora Celis, soy otorrinolaringóloga y trabajo aquí. Bueno, pues vamos a hablar de la última parte del tamizaje. La última parte, sin embargo, es la enfermedad más prevalente en el recién nacido, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos puntos: epidemiología, definición, objetivos, factores de riesgo y métodos, ¿no? A diferencia del tamizaje oftalmológico, nuestro tamizaje solamente tiene la finalidad de determinar el niño escucha o no escucha. Y eso lo hacemos debido a la tecnología, ¿no? A diferencia nuevamente del tamizaje oftalmológico, en el niño pueden haber signos que nos indican que hay algo que no está bien. En cambio, un niño, un recién nacido, no es capaz de detectar si escucha o no escucha. Sin embargo, el impacto que puede tener a futuro es muy, muy importante. Básicamente es en el lenguaje, ¿no? El lenguaje, las habilidades cognitivas, el razonamiento, concentración, etc. Es por eso que también es tan importante, ¿no? Bien, como la doctora lo dijo, en nuestro país ya en el 2012 se empezó a hacer tamizaje neonatal en el Hospital San Bartolomé por el doctor Salazar. Para nosotros los otorrinos es una eminencia. Cuando ve el doctor, todo el mundo se calla, ¿no? Porque es el primero que empezó a hacer tamizaje auditivo neonatal. Y es su servicio, el hospital del ministerio, avalado por el Estado, compró los equipos. Y bueno, EILA ha comenzado en el 2012, sin embargo, en otros países de Sudamérica se da desde el 2020, o sea, nos tiene una ventaja más o menos de unos 24 años. Digo 24 años porque en nuestra realidad estará la ley, pero no se hace nada. El tamizaje que hacemos a nivel nacional es muy, muy pobre. Y vamos a ver el impacto de esto, ¿no? Entonces, la OMS dice que el 5% de la población mundial, que más o menos equivalen a 430 millones, tienen pérdida auditiva. 24 millones de niños en el mundo tienen una pérdida de audición que se asume como discapacidad. La proyección de la OMS es que en el 2050, 2.500 millones de personas tengan hipoacusia y 700 millones requieran rehabilitación. Esto es importante porque aquí no solamente es detectar al paciente y ponerlo o darle un oído que sirva, ¿no? Ya sea por prótesis auditiva, como audífonos o implante coclear, sino rehabilitar. Es la parte más importante. De nada sirve que yo tenga un niño que lo haga escuchar cuando el niño no puede interpretar qué es lo que escucha o no puede codificar. Como decía, ¿no? El doctor Salazar en una de sus charlas, ¿no? El oído es como un teclado que envía información, pero se procesa acá. Si yo tengo un niño que envía información y no sabe cómo procesarla, no puede interpretar. Por ende, el niño que tiene la suerte de recibir un implante coclear en nuestro país, si ese niño no lleva rehabilitación, no sirve de nada. La intervención temprana es fundamental. Existe una terapia prelocutora, que es antes de la adquisición del lenguaje, que es menos del año, entre el año y 5 años de edad, es la etapa en que adquiere el lenguaje. Y ya vamos dándonos cuenta, ¿no? Que si tengo un niño con un problema auditivo y este niño tiene menos de un año, es un niño que va a estar no hablando, ¿no? Diferente que es cuando el niño ya adquirió el lenguaje. Entonces, en 1995, en la 48 Asamblea Anual de la OMS, dijeron sí tenemos que tomar medidas, ¿no? Europa y Estados Unidos
empezó a hacer tamizajes, pero solo a los niños con factores de riesgo. Se dieron cuenta que tenían los equipos acá, entonces hagamos a todos. En este interín empezaron a detectar pacientes que no tenían factores de riesgo y sin embargo tenían hipoacusia. En Latinoamérica la prevalencia es de 1.6, en el Perú al último censo es más o menos más de 500.000 entre niños y adultos, ¿no? Aquí hablamos un poco de la técnica que ya dijo la doctora, ¿no? Para nosotros los otorrinos es una pena, ¿no? El gobierno no invierte, los equipos son caros y el otro déficit que tiene nuestro país es que de repente para muchos no saben, nosotros no somos los especialistas en audición, sino los audiólogos. Lamentablemente en nuestro país no se forman audiólogos, no tenemos audiólogos. Entonces las universidades, ninguna facultad forma audiólogos. ¿Qué hacemos? Nosotros los otorrinos tratamos de cargar todo esto, ¿no? Pero el audiólogo en otros países lo forma Argentina, Colombia, Brasil, se dedican solamente a la parte auditiva. Ellos son los encargados de diagnosticar, estudiar este déficit, pero el problema es en la rehabilitación. Si bien hay técnicos, enfermeras capacitadas, no se llega al nivel. Entonces todo peruano recién nacido tiene derecho al despistaje de la sordera, ¿no? Y esta es la importancia, ¿no? Sí, Fenicia y Moria, que lo hace, por ejemplo, Cayetana en la mayoría de hospitales, todos estos trastornos metabólicos, hipotiroidismo, ¿no? Si al hipotiroidismo le doy un tratamiento antes del año con sus hormonas, ese niño no va a tener un retardo mental, ¿no? Pero ¿qué pasa con el hipoacúsico? Miren la frecuencia. Miren la frecuencia de las enfermedades metabólicas en comparación a la hipoacusia congénita, mucho más prevalente. Entonces esa es la importancia y el impacto es bien alto sobre la población. Entonces la definición es que es una hipoacusia congénita, es un niño que nace sordo. Ahora, no estoy hablando de niveles de audición, desde leve, moderado, severo a profundo, así se divide la hipoacusia. Entonces el 80% de las sorderas infantiles están presentes en el nacimiento. Cuando hablamos de sorderas infantiles las vamos a dividir en dos tipos. Las cocleares, acuérdense, cóclea, órgano interno, parte del oído interno, y retrococleares, que tienen que ver todo lo que está detrás de la cóclea, ¿no? La vía auditiva, corteza, ¿no? Entonces 80% de estos pacientes van a tener hipoacusia en el nacimiento. Lo penoso es que el niño no se queja. Y si ese niño no pasa por un tamizaje, se va a diagnosticar entre los 2 y 3 años de edad. Entre los 2 y 3 años de edad, ¿cuánto tiempo hemos perdido? Ese es el impacto. Sin embargo, si un niño pasa por un tamizaje bien esquematizado, bien manejado, vamos a tener un diagnóstico precoz. ¿Cuándo, doctor, usted dice que es precoz? Antes de los 6 meses de edad. ¿Dónde en el Perú existe eso? Nadie, es una pena. ¿Qué es un tamiz? Es examinar, es seleccionar, no es diagnóstico, es yo cojo a estos niños porque tienen más riesgo de tener una enfermedad. En este caso, hipoacusia, ¿no? Entonces, identifico, diagnóstico e intervención temprana. Hay un dato importante. Si el paciente tiene factores de riesgo, ¿qué son factores de riesgo? Son condiciones que me dan un plus para tener una enfermedad. En este caso, una hipoacusia es, tengo familiares que nacieron sordos. Doctora, mi abuelita está sorda. No, pues la abuelita ya le toca estar sorda, eso se llama presbiacusia. Que nacieron sordos o que se quedaron sordos a temprana edad. Ese es un factor de riesgo, ¿no? De repente hizo una hipoxia, es un prematuro, ese es otro factor de riesgo. La mamá tuvo TORCH, otro factor de riesgo. Pesó menos de 1,5 kg antes de nacer, otro factor de riesgo. Entonces, se ha detectado que el 80% de los pacientes que nacen sordos son hijos de padres normioyentes. 80%, quiere decir
que ese niño está siendo el primer caso sordo de su familia. Dirigido con problemas relevantes en cuanto a su impacto en la salud integral, pero también tiene efectos educativos, sociales y económicos. Claro que sí, educativos. Un niño sordo no va a rendir como un niño que es normoacústico. Sociales, ¿sí? Un niño que no es hipoacústico es un niño que no se relaciona. Económicos, mucha carga económica para el país. ¿Cuánto cuesta hacer un implante coclear al Estado? ¿Cuánto le cuesta al niño hacer un implante particular? $28,000 por oído. $28,000 por oído. Ese es el impacto, esa es la importancia. ¿Eso también lo hacen los otorrinos o hay implantes? Sí, no, sí, nosotros sí operamos oído. Sí operamos oído. Nosotros hacemos implante coclear, pero como le dije, doctor, el manejo es multidisciplinario. Siente implantado, vaya a rehabilitación. De acuerdo a la edad en que se le implantó, va a ser la rehabilitación. Entonces, el tamizaje es universal porque se le da a todos los pacientes, con y sin factores de riesgo. Ambos oídos, sí, se tiene que hacer en ambos oídos. Realizar antes del acta hospitalaria, sí, debe hacerse en neonatos, menos de 28 días. Buena calidad de tamizaje. Aquí hay dos métodos de hacer tamizaje, ¿no? Entonces, potenciales enfocados auditivos y las autoemisiones acústicas automatizadas, porque hay varios tipos de potenciales evocados, pero a mí las que me importan para hacer tamizaje, las automatizadas. Y el seguimiento. Si el paciente tiene factores de riesgo, no importa si salió que se escucha bien, a ese paciente hay que seguirlo. Muy bien, entonces los factores de riesgo son los que ya habíamos hablado, pues hay factores genéticos, ¿sí? Hay familias que nacen sordas. Yo trabajaba en el Ministerio de Paica hace 3 años y ahí había familias sordas, mamá sorda, hijo mayor sordo, y seguían reproduciéndose. Y lo penoso es que... Elisa, el otro día llegó una niña, normal escuchaba, pero la había criado su tía que era sorda, la mamá trabajaba y me la trae porque no hablaba. Obvio. De repente ese niño le daría más socialización, ¿no? Porque se aprende hablando y escuchando. No, andamos Entonces... A mí me tocó intercalado, o sea, mamá, abuelita sorda, mamá, hija, nieta sorda. Sí, doctor, ese es un gen recesivo, ¿no? El gen que es culpable de este tipo de hipoacusia es un gen GJB2 B6, donde la hipoacusia que se hereda es una hipoacusia profunda, es recesiva y es en la etapa prelingual. El niño nace sordo. La sordera sindrómica, sí, pues los niños con síndrome de Down, Dichel-Collis, neurofibromatosis van a tener más riesgo de nacer sordos. Seguimos con el factor de riesgo, prematuridad, menos de las 34 semanas es un plus para ese niño que no está sordo. Anoxia o hipoxia, sí, el Asgar es menos de 0,4, los TORS y la hiperbilirubinemia. Doctora, ¿hiperbilinemia de cuántas veces? Menos, pero más de 12 a término y más de 15 a pretérmino. Escúchenla. No los quieren meter a foto. Con las famosas apps. Pobrecitos. Ahora hablando de las apps, que no tiene que ver, está bien pato, que la app dice que no, dice que no. Actúe. Entonces, otros factores de riesgo son las meningitis, fracturas del hueso temporal, a veces sí, pues hay el parto es muy traumático, bajo peso al nacer, fototóxicos, ¿no? Pacientes de UCI, amicacina, gentamicina, aminoglucósidos. Malas, pues, y aquí
Yo siempre he dicho 7. Amicacina. El oído interno tiene dos partes, la cóclea y el vestíbulo. La parte auditiva es de la cóclea. La amicacina es más ototóxica. Sí, miren, los pacientes de la UCI que les dan amicacina 7 días. Bien. Es un factor de riesgo haber usado ototóxicos, ¿no? Entonces, para mis amigos los pediatras que tuvieron con sus niños en la Está en la UCI, por favor, Avellaneda. a los que les toca. ¿Qué más? Aquí hay, como les había dicho, ¿no? Hay una imagen de Los oído. pacientes que reciben aminoglucósidos, ¿en qué momento tengo que pedir una evaluación por otorrino? Estamos hablando de tamizaje, doctor. Cuando es tamizaje, todos los pacientes, pero el paciente con factores de riesgo es un plus adicional. Este paciente le voy a hacer seguimiento, pero acá hay una diferencia importante. ¿Cuándo pedir autoemisiones acústicas y cuándo pedir potenciales evocados automatizados? Las autoemisiones, disculpen, no he traído la gráfica, pero las autoemisiones, aquí hay algo que nos puede ayudar. Esta es la cóclea. Bueno, esta está dentro de la cóclea, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es células ciliadas externas y internas. Este examen, las autoemisiones acústicas, va dirigida a evaluar qué es la cóclea. Aunque no lo creamos, la cóclea emite sonidos. ¿Qué hace el equipo? Estimula con sonidos y la cóclea responde con más sonidos a diferentes frecuencias. Eso es lo que nosotros detectamos. ¿Pasa o no pasa? Aquí está el 80% de hipoacusias congénitas, pero si el paciente tiene factores de riesgo como bilirubinemia, como hipoxia, el problema no solamente es de la cóclea. Entonces ahí sí se hacen potenciales evocados automatizados porque me evalúa toda la vía auditiva. Entonces, autoemisiones acústicas, energía acústica producida por actividad fisiológica de las células ciliadas externas en las que puede ser registrado en un conducto auditivo externo por medio de un micrófono. Pero ¿qué pasa si yo le hice el examen y sale, porque el resultado es pasa y no pasa? Dice no pasa. ¿Qué le informo al familiar, a la mamá, al papá? Pues si tu niña nació sordo. Estos son tamizajes, no son diagnósticos. Es una sospecha. Ese niño que salió, que no pasa, tengo que hacerle un seguimiento al mes, repetirle el examen. Si no tiene factor de riesgo, está bien autoemisiones. Al mes y a los 3 meses de haber el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Potenciales evocados auditivos de estado estable. Doctora, no todos ustedes tenemos otorrino, entonces se supone que el tamizaje auditivo se hace con esa maquinita, ¿no? Sí. Que lo puede hacer un técnico. ¿Cuál es la otra diferencia entre autoemisiones y potenciales evocados automatizados? Que estamos hablando de tamizaje, ¿no? Los potenciales evocados demora máximo 1 minuto en hacer las autoemisiones. El potencial evocado auditivo demora por lo menos de 15 a 20 minutos. Mando los caritos, pero sí. Sí, pues lo voy a decir. Pero ¿cuándo? O sea, usted dice que hay que controlarlo o Sí. enviarlo a otorrino. ¿Cuándo debemos enviar a No, otorrino? es que si el paciente nace, si usted no tiene servicio de otorrino en su hospital, envíelo al otorrino. Como le digo, de repente la doctora le une un poco de que ya... O sea que definitivamente acá no se puede ver nada, acá es puro tecnología. Y si me sale que no escucho, tengo que hacerle más y más pruebas para llegar al diagnóstico y decir, este niño realmente no escucha. Porque no solamente... La campanita nomás. No, eso, doctor. ¿Por qué, doctor? Porque, doctor Linden, porque la hipoacusia, no solamente, yo no estoy hablando de una hipoacusia profunda o severa, estoy hablando de una leve, moderada y severa y profunda. El niño no va a hablar bien desde una hipoacusia moderada, desde una moderada. No tengo que esperar que si no escuche nada. Sí, doctora, cuando pasa por ahí se levanta. Pero y eso no le va a ayudar para que adquiera el lenguaje.
Bueno, hay tipos de autoemisiones acústicas, esto es un poquito para marearlos, pero en suma son espontáneas y provocadas. Que hacemos son las provocadas, ¿no? Y de las provocadas hay tres tipos: las transitorias, las estímulos frecuentes y las productos de distorsión. Las más específicas son los productos de distorsión. Esto es como se hace el tamizaje. En el San Bartolomé, en el hospital, para hacer el tamizaje, esto tiene ciertas condiciones: un ambiente que no haya ruido, que el niño esté durmiendo profundamente, porque si no se interfiere. En el equipo siempre hay un detector de sonido, pero por ejemplo en el caso del doctor lo tienes que hacer ahí, en la sala conjunta. No importa si hay ruido, no importa si está lactando, porque es eso o no hacérselo nunca, pero debería haber un ambiente especial. Cuando hay una lesión de la cóclea no se generan autoemisiones acústicas, por lo que no se registra respuestas. Queda establecida con claridad la probabilidad de que exista un problema sensorial. Gracias a esta metodología y la tecnología avanzada que permite su práctica, la identificación de problemas auditivos y neonatos se ha convertido en una actividad de rutina en otros países, acá no en nuestra realidad. Para que tengan una idea, el Hospital 2 de Mayo, que es un hospital nacional, por ahí mandé una publicidad, estaba haciendo tamizaje desde el año pasado recién, desde septiembre, octubre. Es un hospital nacional y lamentablemente lo están haciendo con un equipo donado por una universidad. Lo que les estoy hablando, ¿no? Las autoemisiones es un poco más fácil hacer. La sensibilidad es alta, 83%, especificidad 84-86, ¿no? Los potenciales evocados, sí. Estos son los que hacen diagnóstico. Ahora, doctora, ¿le puedo hacer a un paciente un potencial evocado auditivo de tronco cerebral? A un paciente recién nacido se puede hacer. ¿Por qué sí o por qué no? No se puede hacer porque hay una inmadurez de la vía auditiva. Tengo que esperar que ese paciente tenga por lo menos 6 meses de edad. Es diferente a los automatizados. La sensibilidad es así, diagnóstica. Los potenciales evocados de tronco cerebral son diagnósticos. Pero son ya después de. Sí, después de. Pero ese paciente, por ejemplo, le estoy haciendo seguimiento, ¿no? Ahora, nosotros no hacemos los tamizajes, nosotros hacemos el seguimiento de las indicaciones. Y bueno, en esto sí, en los potenciales evocados auditivos sí se necesita interpretar curvas, ¿no? A diferencia de que en las pruebas de tamizaje solamente tengo 2 respuestas: pasa o no pasa. Pero acá, en los potenciales evocados de tronco cerebral o de estado estable, sí se hace una interpretación de curvas, ¿no? Bueno, esto es un poco el protocolo, pero es lo que les había dicho, ¿no? Si pasa o no pasa, se hace seguimiento. Si no tiene factores de riesgo, ya no es necesario hacer seguimiento, pero a la mamá se le da una asesoría, ¿no? ¿Qué le voy a decir a la mamá de un niño que pasa y que no tiene factores de riesgo? Bueno, señora, tenga cuidado con los dispositivos, con los móviles, celulares, pantallas, etcétera. ¿Por qué? Porque esto retrasa la aparición del lenguaje en los niños, ¿no? Lo máximo, hay que esperar hasta los 2 años para exponerlo al niño con un máximo de 30 minutos. Si yo tengo ese niño todo el día ahí, ese niño va a tener problemas de lenguaje, y tengo todos los días problemas de ese tipo. Niños de 2 o 3 años que no hablan. ¿Por qué? Porque los exponen a las pantallas. Si un niño tiene factores de riesgo es diferente, ¿no? Si el problema es lo metabólico, isquémico, sí hay que hacer un seguimiento un poquito más regular. Si tiene un factor de riesgo, como por ejemplo la mamá tuvo toxoplasmosis, sí, ahí se espera un poco, ¿no? Se hace un control en el mes y luego a los 2 años de edad. Pero se aconseja, ¿no, señora? Si es una mamá que ya ha tenido niños, ya sabe cuándo le toca hablar, ¿no? Pero si es una mamá primeriza, ahí sí, pues, ¿no? El pediatra o señora, bueno, yo les hago a las mamás un pequeño resumen cómo va el crecimiento, cómo va el desarrollo del lenguaje, ¿no? A los 9 meses ya empieza a decir las primeras monosílabas, al año ya palabras
bisílaba, ¿no? Mamá, papá, dame, tetes. Y siempre va de la mano con el estímulo. Si yo no le estimulo a ese niño, si lo pongo todo el día en la televisión, va a aprender a hablar. Y les quería compartir esto. Me he sentido muy, hace 2 días, yo atendí a esta niña cuando tenía 3 meses de edad. Me la trae la señora. No recuerdo si me la mandó un pediatra, pero le hicimos potenciales equivocados, salió anacúsica, no escuchaba nada. La mamá es pobre de paito, ¿no? Pero yo le aconsejé, no anda así, debes llegar al hospital de niño, allá sí pone un implante cochlear. Después de 1 año de haber luchado, su niña tiene 2 años y ya tiene un oído implantado. Ya entró en terapia acá, porque le dije la terapia es lo más importante. Entonces, es una satisfacción enorme, porque esto no solamente tiene que quedar acá en la exposición, ¿no? Sino que tiene que verse reflejado. Se empieza por algo y para mí un niño es bastante. Otra cosa, como le dije, esta niña no tiene recursos, ¿no? Pero la mamá se apegó, estuve insistiendo. Les dije, el costo del implante cochlear son $28,000. Tienen a alguien que quiere hacérselo, nosotros sí podemos hacerlo a todos. Pero el costo es alto, la tecnología es alto, y no solamente es el niño, sino luego entra. Acá sí hay una comunidad que hace rehabilitación. ¿Alguna pregunta?